murales allá. Andamos movidos por todos lados. Ajá. ¿Su nombre cuál es? Jacqueline, pero mi nombre artístico es Hera. Ajá. ¿Y de dónde viene su nombre artístico? Era de la mitología griega, de la diosa Hera. Ajá. Entonces, en el momento que yo empecé a pintar graffiti, me gustaba mucho la mitología, estaba estudiando Historia del Arte Universal y se me hizo un personaje femenino muy fuerte porque te muestra los extremos del humano, de los sentimientos humanos, porque puede ser la diosa más amable, la de la maternidad y romántica, pero también si le hacían algo era súper vengativa y mataba. Entonces son extremos humanos que al final de cabo todos tenemos. Por eso escogiera. Que finalmente todas esas deidades son propensos a eso, ¿no? O sea, a hacer cosas que no son comunes, que son en un momento dado algo extraordinario. Ajá, sí, era algo fantástico, pero al final sí es algo que refleja parte de la humanidad. Extremista, ajá, pero los refleja, ¿no? Sí, 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 o sea que sí, es un ejemplo claro de lo que sucede con el ser humano. Exacto. Y es difícil dibujar, porque yo he visto que hay chicos que se ponen a pintar las paredes de su casa y bueno, no se compara, ¿no?, con lo que ustedes hacen. Bueno, es que dibujar a mano es mucho más fácil porque tienes un espacio pequeño delimitado. El reto es pasarlo a una superficie de este tamaño, no como lo escalas. Sí. Ahí sí tienes que tener bases de dibujo de cuánto es tu proporción de una cabeza para que cuando proporciones ahí ya sepas cómo van tus demás proporciones. O sea, siempre todo tiene que empezar en el papel. Pero ¿qué técnica utilizan o qué fundamento técnico tienen ustedes? Del graffiti, aerosol graffiti. Todos empezamos en graffiti, todo lo que sabemos. Por lo menos los del colectivo lo aprendimos en la calle, empíricamente. Entonces somos hijos del graffiti. Ajá, pero el fundamento técnico del arte, por ejemplo, ¿cómo aplican, por ejemplo, ustedes la historia del arte o el arte en sí mismo para hacer sus obras? Pues es muy diverso, depende de cada persona. De nuestros elementos del colectivo hay quien está súper metido en la forma de las letras y la historia de las letras y cómo se deforman, entonces ese es su enfoque. Yo hago más carácter tipo caricaturesco, entonces sí me baso más en cosas fantásticas o cosas caricaturescas. Esto no es tan realista, pero es como una reinterpretación de tu realidad, ¿no? Que es parte del arte, cómo reinterpretas tu entorno y cómo lo expresas. Entonces creo que sería algo así. Frida Kahlo, por ejemplo. Frida Kahlo. Diego Rivera, no sé. Sí, ¿Qué podrías comentar? Tenemos escuela de ellos porque fueron muralistas mexicanos. Ajá. Creo que el mexicano trae en el corazón el querer hacer cosas monumentales, sí, ¿no? Sí, sí. En eso pues, creo que todos nos podemos identificar. Son grandes artistas, pero ellos traían una escuela. O sea, ellos sí venían de San Carlos o la Esmeralda, o sea, traían toda una academia, sí, ¿no? Todos esos. A la diferencia que uno empieza en las calles y traes las bases de graffiti. Obviamente sí, conforme te va gustando vas buscando, ¿no? Pero es autodidacta. A comparación de haber salido de una escuela que justamente te enseñaba, ¿no? Pero no me imagino si una creación de este tipo sin alguien que les enseñe. Yo sé que son autodidactas, pero sin alguien que les enseñe. ¿A ustedes de dónde retoman el estudio, la composición que tienen de...? Yo soy diseñadora gráfica, entonces ahí toda mi licenciatura, mi tronco base, me enseñan conceptos básicos de armonía, color, colorimetría, dibujo básico, fotografía, entonces a mí me ayudó muchísimo eso y ya de ahí pues ya me fui recio yo. Entonces lo combino entre mi licenciatura y la empiria. Y también tenemos compañeros que estudiaron diseño industrial, por ejemplo, arquitectura, entonces hacen cosas más abstractas, pero traen bases estéticas, visuales, claro. Sí, porque esa es la diferencia entre los chicos que vamos, quieren hacer un mural y no les salen. Por ejemplo, aquí hay, no sé si te has fijado un mural que está aquí atrás. ¿Aquí por la escuela? Sí, que está todo rayoneado, o sea... Sí. No te explica nada, no tiene una razón de ser. No, pero bueno, también todos
empezamos de alguna manera. Nadie de nosotros nacimos manejando esto y obviamente pasamos por un proceso parecido de, bueno, quiero hacerlo, pero pues tengo que hacerlo así. Y ya conforme vas viendo tus errores, dices, bueno, ahí lo hacía mal, ahora se ve mal, bueno, entonces lo voy a ir haciendo así. Es una constante evolución también. Y por ejemplo, la fineza de las figuras. La fineza de las figuras, ¿cómo fineza? Sí, como por ejemplo quieres hacer algo así muy fino, muy detallado, vamos, Ajá. con esas pinturas. Yo, por ejemplo, con un pincel te hago maravillas, Sí, pero es la ustedes magia. con un aerosol, Sí. ¿cómo le hacen? No, sí, es la práctica. Se le conoce el can control, que los años es lo que te lo dan, el saber qué tanto tu dedito tiene que bajar para que no te haga... Ujú. Son muchos trucos que solo los años te van a dar. No Ujú. puedes aprenderlo de la noche a la mañana. De verdad es de las técnicas más difíciles de Sí, aprender. sí, sí. Entonces creo que también estamos muy orgullosos de poder dominar este ramo. ¿Han hecho creaciones sobre viaducto? Porque ahí hay muchas. Sí los conocemos, o sea, son del mismo movimiento del graffiti, el mural, Ajá. pero nuestro colectivo aún no ha podido estar aquí. Ahí. Ajá. Sí. Sí, porque hay imágenes Sí, impresionantes. que sí me Todo parecen. Tlalpan también es, Ajá. por Dios, sí. Y no, o sea, así de este tamaño, pues horas sobre el metro. Son impactantes, claro. Y son lo que te comentaba, son finas, o sea, son de un diseño más fino Sí, cuidado. en cuanto a su texturas. técnica. Sí, sí, que dices, ¿cómo lo hace, no? Ajá. Sí, justamente. Es lo que te comentaba de cómo con un pincelito, pues yo te lo detallo, pero con un aerosol, ¿cómo te lo detallo? Y lo hacen. Sí, y aparte, bueno, a nosotros el gran formato, la verdad es mucho más práctico usar un aerosol que una brocha. ¿Sí? Sí, porque aparte se tarda mucho la pintura acrílica en secar. Y el Pero aerosol es bueno, muy vamos, inmediato. una brocha, pues entiendo que es un material ancho. Sí, Pero bueno, un pincel para detalle, pues ya. hacer esta pinta. No, Sí, por ejemplo, para los ojos o para el detalle. aerosol. Todo es Para el aerosol. detalle, te digo, o sea, es bien difícil porque, bueno, a lo mejor será por la dimensión, ¿no? Ayuda ahorita que sea algo tan grande, pero hay veces que tienes que pintar un metro por un metro y también lo haces. O sea, es lo padre de la maestría que uno desarrolla. Ujú. Sí, básicamente. Pues los felicito, ahora sí que como dicen, a ambos dos. 4, aquí somos 4. Ambos 4. Ambos cuatro. Sí, Ambos cuatro que son todos los del colectivo. exactamente. Ajá. Muchas gracias. Pues por te apreciar. agradezco al contrario, yo te agradezco a ti que nos hayas permitido un poco de tu tiempo y que sigas creciendo, porque finalmente ahora sí que es como los murales, ¿no? Vamos para arriba, bueno, ustedes Exactamente. van para arriba y van creciendo igual que los murales. Sí, sí, sí. Uno empieza pintando una cosa pequeña y de repente ya estás en un edificio. Sí, Sí, no, gracias. Y des una vuelta cuando esté terminado. Creo que sí, les va a maravillar ya quitando los andamios. ajá. Va a ser- Sí, a mí me pareció interesante esto con los andamios porque es la proyección de lo que se está dando poco a poco. Ya terminado, bueno, decimos, pues qué bonito le quedó. Pero en el Inter es donde está lo interesante también. Sí, todo el proceso. El proceso. Tan solo montarlos, que estás subiendo. Ajá. Sí, no se imaginan todo lo que implica hacer una obra de este tamaño. Entonces las autoridades están, vamos, en el momento más idóneo para permitir este tipo de creaciones. Sí, ahorita están muy abiertos, han soltado Ajá. más recursos. Entonces hay varias convocatorias al año y ahí uno mete sus proyectos. Justamente. Bueno, pues te agradezco mucho. No, por nada. Hasta luego. Claro.